En este programa leemos libros que, como siempre, pues nos inspiran, nos entretienen y de los que aprendemos mucho, porque yo creo que toda esta oleada que ha venido de libros centrados en capítulos de la historia, en el fondo son grandes lecciones que nos ayudan a entender y nos ayudan a comprender y a tener más información sobre capítulos como, por ejemplo, el de la Segunda Guerra Mundial, que yo no sé por qué da para tantas novelas y tantas películas. Creo que Rafael Terradas Bultó lo tiene muy claro y nos lo va a contar ahora, autor de este libro de El hijo del Reich, ¿verdad? Un libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Qué tiene esa guerra, ese capítulo de la historia que la hace como tan golosa para novelas y películas? Mira, yo creo que es historia reciente en realidad. Han pasado 80 años desde el desembarco de Normandía, pero la liberación de París, pero sigue fascinándonos porque fue muy impresionante, ¿no? Y aunque fueron hace 80 años, era un mundo ya muy parecido al nuestro, un país muy avanzado, una sociedad muy moderna. Y ver que alguien como Hitler pudo comer la cabeza a tanta gente de esta manera, no solo en Alemania, sino fuera de Alemania también, pues sigue siendo muy chocante. Y ver que Europa, que ahora la conocemos como un continente más o menos en paz, y nos olvidamos, que no nos podemos olvidar de la parte de Ucrania y tal, es muy sorprendente pensar que estuviese Europa patas arriba de esa manera. Bueno, tú has querido coger ese capítulo de la historia para lanzar esta novela con personajes cargados de historia, porque tú querías jugar entre lo novelado, pero sobre todo dar, como decíamos, píldoras, ¿verdad?, históricas que le sirvan a la gente para entender mejor muchos de los recovecos y entresijos de este conflicto. Claro, o sea, esto es ficción histórica, ¿no? Entonces, básicamente, todo lo que rodea el marco de la aventura es real, ¿no? Y todo lo que pasa, cuando yo digo que hay un bombardeo tal día en tal sitio, es que lo ha habido. Cuando digo que Churchill ha dicho una cosa, es que lo ha dicho, etcétera. Pero la historia de los personajes es una historia que es ficción, ¿no? Entonces, por eso también es una historia tan entretenida, porque por un lado tienes amor, aventura, mucha emoción, etcétera, pero luego el entorno es un entorno muy, muy especial y muy hostil en muchos momentos, pero que también estos momentos extremos dan a los personajes muchas situaciones como para que se expresen realmente como son, ¿no? Y es lo interesante de ambientarlo en épocas así. Dicen que las guerras además sirven para poner a flor de piel muchas de las emociones y de nuestro ADN y de cómo somos en realidad, ¿no? El que es solidario todavía lo es más cuando hay una guerra, ¿no? El que es egoísta todavía lo es más cuando se ve metido en un conflicto. Y si hablamos de niños, porque uno de los protagonistas principales de esta historia es un niño, una guerra le cambia para siempre y le modifica lo que va a ser después su vida, ¿no? Efectivamente, o sea, este libro al final el hilo conductor es una madre que se queda embarazada de un alto mando nazi, ¿no? Y tiene un hijo de este alto mando, y ella, que está horrorizada con el nazismo, lucha porque su hijo no vuelva a Alemania y no se críe con su padre, que su padre considera que este niño es un príncipe del Tercer Reich y que debería estar allí, ¿no? Porque él es un altísimo mando y como está en la élite, pues el niño debería estar también en la élite de este nuevo orden que se está creando. Y ella está horrorizada con esta situación. Entonces, este niño, que cuando empieza el libro tiene 5 años, se empieza a dar cuenta que pasan cosas. Pero claro, es que los niños durante la Segunda Guerra Mundial vivieron experiencias muy, muy curiosas y muy atípicas para cualquier niño, ¿no? De entrada, a este niño lo esconden en una gran casa de campo inglesa, en el campo, porque participa de la operación Flautista de Hamelin, que es la operación por la que todos los niños ingleses se fueron al campo, porque se preveía, como así fue, que las ciudades se bombardearan. Y entonces los niños los mandaron al campo para que sobrevivieran. Y entonces este niño está en el tren con su madre viendo cómo se esconden y ven que hay un grupo enorme de niños que se van a esconder en una casa de campo y deciden que esa es una buena idea, ¿no? Y que entre más niños estará más disimulado. Entonces, ya te digo, una situación muy atípica. También es verdad que esta operación, luego los niños, muchos eran sencillísimos, eran de origen muy humilde, estaban en el East End londinense y de repente se encontraron en mansiones espectaculares, con unos jardines que no se acababan, con lagos, con caballos, con todo tipo de actividades. Y muchos disfrutaron mucho de estos años en estas casas y les cogieron muchísimo cariño, porque si entrabas con 5 años en esta casa y salías con 11, pues claro, gran parte de tu infancia la habías vivido ahí, ¿no? La habías vivido en el campo, ¿no? En el campo, aunque era todo bélico alrededor, ¿no? Bueno, sí, en el campo inglés en realidad, o sea, Europa estaba en guerra, pero el campo lo notó, en una casa de campo lo notabas pues porque había carestía de alimentos y a lo mejor había menos carbón para calentarse,
pero bueno, o sea, las bombas rara vez caían en las casas de campo, ¿no? Entonces, para los niños que ahora son ancianos y la mayoría ya han fallecido, algunos lo recuerdan todavía y lo dicen que claro, que cómo me gustaba esa casa, qué bien lo pasé en esa casa, fue una infancia, de repente mi infancia dio un giro, ¿no? Entonces tiene una parte que te digo, o sea, es la guerra para los niños es horrorosa, la guerra es horrorosa para todo el mundo y los niños tienen que estar con sus padres. Pero sí que es verdad que esta operación funcionó muy bien porque de entrada salvó a los niños y luego a los niños desde unas posibilidades que a lo mejor en sus casas no hubiesen tenido. Bueno, toda esa historia no nace no cae el niño del cielo, como digo yo. Esto te inspiró una historia real que tú luego transformaste en novela, porque es verdad que la Segunda Guerra Mundial nos ha dejado, como hace tan poquitos años que tuvo lugar, muchos testimonios, muchos recuerdos de esos ancianos que han dejado ese legado de sus infancias y de lo que les ocurrieron, que son vidas de novela. Efectivamente, o sea, al final, muchas veces cuando recuperas historias de la Guerra Civil Española pasa lo mismo, también, de tus abuelos, de tal, te das cuenta que son historias que parecen impresionantes, pero a casi todo el mundo le pasan historias similares, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, cuando estamos en este mundo confortable en el que estamos en España, ¿no? Y en Europa en general, insisto que toda la parte del conflicto de Ucrania es terrible, pero bueno, en la Europa más occidental, claro, y te quejas a veces de tonterías, dices, o sea, lo que sufrieron nuestros abuelos, ¿no? Y se quejaban rara vez, las vidas más increíbles y más dolorosas que tuvieron en esta época, el siglo XX fue súper convulso. Y bueno, y al final salieron de ahí también, ¿no? Y lo recuerdan y es importante recordarlo para que no vuelva a pasar y para que la gente, aunque sea por respeto a los que sufrieron tanto, es importante recordarlo. Aunque ya te digo, este libro es un libro que tiene el sufrimiento justo, ¿eh? Es un libro que está ambientado en guerra, pero es un libro con muchísimo amor, con muchísima emoción, con momentos de extrema dureza, pero con momentos de mucho lujo también. O sea, es un libro muy agradable de leer, a pesar de estar enmarcado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un libro también que cuenta con varios personajes clave, ¿no? No solo la madre y el niño, hay otros que incluso pasan por Madrid, por ese Madrid que también estaba colocado, España estaba en un lugar estratégico para huir de Europa, ¿no? Era como si dijésemos una de las paradas obligadas para dar el salto al continente americano, ¿no? Y empezar una nueva vida. Claro, esto es la historia de uno de los personajes. Hay dos tramas que luego se quedan en una, ¿no? Pero al principio sí que hay dos tramas. Y es la historia de un español, un bon vivant, un tío con muchísima suerte, con una situación privilegiada a nivel económico, muy joven, muy guapo. Y a él le encargan, como es un hombre de mundo muy viajado, le encargan que haga una ruta de escape para una familia importante nazi, ¿no? Le dicen, oye, nosotros la guerra no la vamos a perder en ningún caso, 100% seguro la vamos a ganar, pero los alemanes somos muy previsores. Entonces, si hay un 99% que ganemos y un 1% que no, este uno lo vamos a salvar también. Entonces, organízanos una ruta de escape. Y esto se llamaban las ratlines. La traducción al español no es correcta porque una ratline es por donde subes al palo mayor de un barco, ¿no? Es lo que se considera en un barco la última salvación, cuando se está hundiendo te subes hacia arriba del mástil. Entonces era la ruta de salvación realmente de estos nazis. Y había tres grandes rutas, una pasaba por Escandinavia, la más importante, pasaba por el Vaticano, y la tercera pasaba por España. Y entonces a este chico le dicen, organízanoslo. Entonces dice, vale, pues tenéis que llegar a este sitio, ya controla que es un sitio que les va a ver poca gente, dormiréis en esta casa o en este monasterio, a partir de aquí, y lo monta todo, ¿no? Y él se involucra en esta historia, como lo hace con todo en la vida, de una forma muy indolente y pensando que no está haciendo nada demasiado importante. Es un juego. Que es un juego, efectivamente, como un juego totalmente. Como que hace gracia, ¿no? Y por momento le captan los aliados y le dicen, oye, mira, ¿tú sabes para quién estás trabajando? ¿Tú sabes dónde te estás metiendo? Y el tío se da cuenta de dónde está metido y dice, bueno, pues ahora que ya estás metido, vas a ser espía nuestro. Es decir, como muchos dobles espías que se movían por Europa. Efectivamente, un agente doble. Entonces, ahora que ya te has ganado la confianza de los alemanes, es el momento perfecto para que espíes para nosotros, ¿no? Porque ellos ya confían en ti. Y esto pasó muchísimo. Y siempre digo que España, que parece que estábamos fuera un poco de... Bueno, no estábamos en guerra realmente, pero España estaba muy involucrada. España era un nido de espías. Se calcula que solamente alemanes había más de 2.000, que informadores, colaboradores, etcétera, con los alemanes había casi 28.000 y otros tantos por el lado aliado. Entonces tú imagínate lo que se movía en España, grandísimas operaciones
críticas en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial surgieron en España y se desarrollaron en España. Entonces este libro también te lleva un poco sobre esto. Insisto que no es un ensayo histórico, toda la información es absolutamente verificada, está muy bien documentado, pero es una novela. Pero que sí que te da la pincelada de lo que estaba pasando en España en ese momento, que tendemos mucho a pensar, bueno, menos mal que nosotros no estuvimos en guerra por los pelos, pero muy por los pelos, y desde luego estuvimos involucrados, porque España era donde había más espías fuera de Alemania, era en España. Eso es un jugo fantástico para hacer un buen caldo con una buena novela, ¿no? Que es un poco lo que te has querido hacer tú, ¿no? Has jugado con toda esa información, creando personajes interesantes que nos lleven a vivir situaciones, emociones también, y aquello que siempre pensamos, ¿no? De qué harías tú en esa situación, cómo lo enfocarías, cómo lo llevarías, ¿no? Hay una parte histórica, y eso es un trabajo documentado, pero luego también está toda esa parte emocional. ¿Cómo has enfocado eso para no caer en los clichés clásicos que entendemos sobre los nazis, los buenos, los malos, ¿no? Bueno, que además piensa siempre que la percepción que había del nazismo en ese momento era muy diferente a la que tuvimos después, ¿no? De entrada, toda la parte del Holocausto lo sabía muy poquita gente. Nadie sabía que se estaba produciendo un genocidio. Se sabía que se estaba llevando a la gente a los campos de concentración y se decía que eran campos de trabajo. Entonces, era una cosa que a nadie le sonaba demasiado raro, ¿no? Entonces, la percepción del nazismo era diferente que ahora. Pero lo que hago yo realmente es hacer a personajes que tienen un carácter bastante moderno, de forma que tú, que eres un lector de esta época, te sientas muy identificado, ¿no? Y entonces vivas las emociones que os viven de la misma manera, que digas, oye, comprendo que tenga miedo ahora, comprendo que se esté enamorando de este chico o de esta chica, ¿no? Esto a mí también me pasaría. Y comprendo que en una situación de guerra los sentimientos afloren de esta manera y de esta manera tan excesiva. Es bonito. ¿Para ti ha sido divertido preparar el libro? ¿Lo has pasado bien? ¿Cuál ha sido quizá el capítulo más difícil, el que más te ha gustado, o tu personaje en el que quizás plasmado, no lo sé, emociones más tuyas o...? Mira, los autores casi todos te dirán que los personajes cobran vida durante la escritura, y es verdad. Muchísimas veces tienes un plan para un personaje y a mitad lo cambias porque está cogiendo una fuerza en la novela por alguna razón y dices, oye, pues esto que le iba a pasar a este no le tiene que pasar a este otro porque a este le va a pasar una cosa mejor o peor o lo que sea, ¿no? Entonces realmente los escritores, yo creo que todos disfrutamos muchísimo de nuestra profesión, es muy bonito y al final escribes de cosas que te interesan. A mí la historia me encanta y la Segunda Guerra Mundial me interesa muchísimo, entonces al final siempre estoy documentándome y siempre estoy leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial o viendo documentales, etc. Entonces al final hablar, tener la oportunidad de meter unos personajes que son tus hijos, que los has creado tú, que los has creado a tu forma, en una situación que a ti te interesa mucho, pues hombre, es súper interesante, ¿no? Y para el lector creo que lo va a ser también, lo va a disfrutar por esto, ¿no? Porque al final son personajes muy pegados a la realidad y tienen las fortalezas y debilidades que veríamos nosotros a nuestro alrededor si mañana empezara una guerra, ¿no? Y por eso al final cuando me escriben mucho por Instagram tal, y yo respondo a todo el mundo, oye Rafa, estoy leyendo sobre Clara. Como le pase algo a Clara, me voy a enfadar muchísimo contigo porque me cae fenomenal Clara y me merece una tiaza. Y bueno, pues sigue leyendo, veremos lo que pasa, ¿no? Pero es bonito que haya este sentimiento, ¿no? Igual que la gente que me escribe diciendo, no, pues mira, voy 3/4 del libro, pero ahora leo 2 páginas cada día porque no quiero que se acabe. Y dices, bueno, pues qué ilusión que esta historia que a ti te encanta, que a mí me he esforzado mucho en que me encantara a mí de entrada, a la gente también le está gustando, ¿no? Bueno, y además las novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial son carne de cultivo para el cine y para las series, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿te gustaría? A mí me encantaría. Yo he escrito 4 libros, los 2 primeros están en proceso de producción ya para audiovisual y me encantaría que este también lo fuera. Lo que pasa que sí que es verdad que mis libros tienen un componente de lujo muy potente que los hace muy caros de producir luego, ¿no? Yo siempre digo, claro, si ya que no me puedo comprar la casa de campo yo, pues la organizo y la escribo, la diseño aquí, que es gratis. Das unos puntos de glamour al libro que hay que asumirlo luego después en una producción de cine, ¿no? Efectivamente, o sea, esto está ambientado en una casa de campo impresionante inglesa, está impresionando en una casa de campo
en la Patagonia también muy espectacular, en casas muy buenas de Madrid, etcétera. Todo esto es producción cara, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, oye, si es gratis, pues ya puestos que sea lujo. Bueno, ya para acabar, una frase del libro que te haya gustado escribir, que te haya quedado bonita, que digas, guau, ese día estaba yo especialmente inspirado, o esa frase tenía que ponerla así o así, la tenía que colar y algún personaje la tenía que decir, porque en el fondo la digo yo. Pues mira, al final del libro, y no hago spoiler, hay una persona que comenta que se va a quedar a vivir en un sitio donde ha pasado una tragedia muy gorda, ¿no? Y dice que lo hace porque no quiere que el espacio que una vez ocupó el bien lo ocupe ya para siempre el mal, ¿no? Dice, hay que remover la tierra, darle la vuelta, volver a que vuelva a crecer la hierba, etcétera, y aprender a convivir con el recuerdo, pero apartando la maldad, ¿no? Que el mal no ocupe lugares que antes ocupó el bien. Y me parece que es una reflexión bonita, porque muchas veces te pasa, ¿no? Dices, no, a este sitio no quiero volver porque lo pasé mal aquí, ¿no? Y lo borras un poco de tu cabeza. Y realmente lo que iría bien sería volver al sitio y pasártelo bien, para que ese sitio cambie de posición en Cambie su energía. Claro, cambie su energía y tú estés ahí y estés contento, ¿no? Que no dejar nunca que las cosas malas que pasen avasallen el terreno que tenemos alrededor, ¿no? Entonces eso me parece bonito. Y es un mensaje bonito para unas guerras, ¿no? Para cualquier guerra, cualquier conflicto. El hijo del rey, tenemos que leerlo, es un libro que no hemos desvelado muchos detalles, ¿no? Menos mal. Porque no hay que estropearle la lectura a nadie, y como tú decías, ¿no? Esos lectores que escriben no queriendo acabar en la historia, y eso es porque los personajes han tenido algo que nos han enamorado y enganchado. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.